Nosotros en otros eventos especiales, para quienes es pues su primera vez, nosotros somos Desenvolvando lo Inconsciente. Es este proyecto que hicimos Mariana y yo porque pues bueno, nos gusta mucho el psicoanálisis y quisimos con este proyecto justamente el transmitir el psicoanálisis a todos los que pues también les guste y todos los que estén interesados en este saber. Entonces nosotros contamos con seminarios y hacemos estos eventos especiales, ya sea análisis de películas. Bueno, esta ocasión va a tocar este análisis de Alejandra Pizarnik. Y hemos tenido como varios eventos especiales en donde invitamos también a personas que nos ayudan a complementar este análisis. En esta ocasión tenemos a Ignacio Guizar. Doctor, muchas gracias por estar. Y a Violeta García. Muchas gracias, Violeta, por estar. Se los presento un poquito de su trabajo para que los conozcan también. Es Violeta García Costilla. ¿Estás por ahí, Violeta? Hola, hola. Hola. Mucho Hola. gusto de estar por aquí. Hola, hola. Ya debí. Bueno, Violeta es escritora, es docente, maestra en Historia del Arte Mexicano y licenciada en Artes Plásticas. Cofundadora del colectivo independiente El Concilio de Nibiru, ha publicado los libros Suite Pabellón Psiquiátrico, Siniestro, Autorretrato del Paisaje de Tinieblas, entre otros. Ha tenido colaboraciones en la revista de Punto de Partida de la Autónoma de México en el 2016. Ha tenido exposiciones como El amor que no se atreve a decir su nombre, Obsesiones, entre otros que también ya había leído por ahí. Muchísimas gracias, Violeta, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Y también está con nosotros el doctor Ignacio Guizar Marín, que ha estado en otros eventos especiales también con nosotros, así como los seminarios de arte que el doctor imparte, que más adelantito les explicamos también estos seminarios que tenemos. El Ignacio es licenciado en psicología, tiene una maestría en teoría psicoanalítica, un diplomado también a nivel doctorado en teoría psicoanalítica. Es docente a nivel maestría, fue mi profesor en la maestría, investigador y psicoanalista. Es cantautor también, realizó música para teatro como El Burlador de Sevilla, Águila Real, Un Bandido y bueno, entre otros. Y es especialista en artes y bueno, hoy está con nosotros y le agradecemos mucho que esté por aquí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a los dos por acompañarnos, porque la verdad es que estamos muy contentos que ahorita estemos en este espacio, los cuatro juntos. Y bueno, antes de empezar, queremos hablarles un poquito de nuestros seminarios que tenemos en noviembre. El primero ahorita nos va a hablar nuestro invitado especial, el doctor Ignacio Guizar, que él es el que lo imparte. Y el segundo no lo tenemos aquí con nosotros, el psicoanalista que lo imparte es Pablo Vargas. Entonces les voy a dar una síntesis de este seminario. Este seminario se va a impartir los jueves. Empezando, tuvimos que recorrer las fechas, va a empezar este jueves, es de 9 a 10:30, con un total de 10 sesiones, son 16 horas en total, y se va a ver el problema del amor en psicoanálisis, se llama, y es en relación con la transferencia. La transferencia en el psicoanálisis es un instrumento muy importante en el tratamiento analítico, y se va a abordar desde la teoría lacaniana y se va a revisar el banquete de Platón. La verdad es que está muy interesante, no nada más se meten a nuestros seminarios los que tienen formación en psicoanálisis, también se meten los que, como decía Jessica al principio, están interesados en este saber y quieren saber más. Y en caso de que necesiten lecturas complementarias, nosotros se las facilitamos para que se les haga más sencillo acceder a este conocimiento. Si tienen alguna duda acerca del programa, ahí está el mail y también el número. Y si tienen alguna duda acerca del currículum de nuestro seminarista, también está en nuestra página donde pueden consultarlo. Brindamos material digital, las sesiones se encuentran grabadas en caso de que no puedan estar en vivo y damos seguimiento a dudas, aunque sean a destiempo.
Y no sé si quiera, doctor, darnos un poco un poco de información acerca de su seminario, por favor. Con todo gusto, Mariana. Este seminario que estamos proponiendo es el cuarto de este año de los que hemos construido para hablar de psicoanálisis del arte. Ya llevamos varias reflexiones, hemos avanzado mucho con respecto a lo que nos dijo Freud. Intentamos en el segundo seminario tratar los planteamientos centrales de Lacan con respecto a la cuestión del arte y lo que tenía que ver la cuestión del lenguaje y demás en este pasaje donde el psicoanálisis va descubriendo de Freud, por ejemplo, que el análisis de los sueños, como la cuestión del chiste y su relación con lo inconsciente, o psicopatología de la vida cotidiana, tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de las palabras. Y que analizamos un sueño en función de traducir las imágenes del sueño en palabras y así obtenemos un contenido manifiesto para indagar en él un contenido latente, algo que está presentándose ahí. Y por supuesto ahí podemos también nosotros, con otros textos de Freud, darnos cuenta cómo de algún modo el asunto de la creatividad tiene que ver con esa cuestión de los sueños, tiene que ver con esa cuestión de la fantasía, tiene que ver con asuntos de la alucinación, si tenemos que decirlo también, y y cómo de alguna manera se van presentando las verdades del ser humano, no solamente en el sueño, en el chiste, en el acto fallido, el lapsus, como sucede y como lo analiza Freud en Psicopatología de la vida cotidiana, sino en función también de todo lo que podríamos llamar formaciones de lo inconsciente. Entonces, lo curioso es que el artista pasa también por esos sueños, pasa por ahí. Y entonces descubre Freud que todo arte, toda literatura antecede a la ciencia. Y hemos estado trabajando al respecto de eso y después de ver cómo de algún modo Freud nos llega a decir cuando se trate de recurrir y un psicoanalista conocer lo que pasa en el fondo de la esencia de lo humano, hay que recurrir al maestro y ese maestro es el escritor. Bueno, y todo artista, pero obviamente el escritor que lo podemos leer, porque de repente podemos ver unas pinturas y muy bellamente nos conmueve a interpretarlo desde nuestro punto de vista. Si vemos una pintura de Dalí o vemos una pintura de Picasso, etcétera, de Frida Kahlo, de alguna manera nos convoca a generar nuestra propia interpretación subjetiva y ahí también encontramos un saber, no digo que no. Pero cuando uno recurre a los escritores, como ahora lo vamos a hacer, hay muchas cosas que aprender de Alejandra Pizarnik, muchas cosas que revisar con respecto a la cuestión de lo humano y entonces saber en qué cosas se adelantó ya nos ayudará también la doctora Violeta García para ver todas esas cuestiones donde se presentan esas verdades en los textos en forma literaria. Va a ser muy, muy interesante ver y escuchar su punto de vista. Lo que sabemos con Freud y con Lacan es que ahí donde está la palabra, ahí donde está la creatividad y donde está el lenguaje, está el ser humano, está el sujeto. Entonces, no digamos cómo se presentifica en la poesía dije yo, ¿no? Y creo que el mi lapsus vale la pena
porque de alguna manera hay mucho también de la policía que ahí se presenta hablando del otro como amo, del otro que también nos pone y nos impone un modo de pensar y un modo de reaccionar en un momento dado, y que también se puede reflejar y ver claramente de repente en la cuestión poética. Entonces, vamos a este cuarto seminario, pensando ahora, a ver, vamos a intentar a ver si la mitología griega con respecto a la cuestión de las musas nos dice algo con respecto a la inspiración. Simplemente estamos seguros con la cuestión de los mitos de que son ellas las que nos inspiran de algún modo, pero vamos a ver qué hay, por qué los griegos lo pensaron así, por qué se crearon esos mitos con respecto a las musas y qué tiene que ver con nuestra creatividad. Y seguramente vamos a encontrar mecanismos ahí de cómo se da ese proceso de la creatividad, cosa que es un enigma para el psicoanálisis. ¿Cómo llega a darse la creatividad del todo? Vemos los productos de la creatividad y nos complacen muchísimo por todas las verdades que encontramos en el arte. Pero también, ¿qué tal si vemos qué pasa con los mecanismos? ¿Cómo llega un poeta, un pintor a inspirarse? ¿Qué le sucede? ¿Qué nos sucede cuando de repente pensamos en alguna música? Me pienso a mí como gente de teatro. ¿Qué fue lo que me inspiró tal o cual música? ¿De dónde salió? Yo muchas veces he dicho, cuando hice la música del Burlador de Sevilla, yo le decía a la maestra Marta García Renart, acá en Querétaro, le decía, es que yo esa música la escuché a leerlo, es decir, estaba ahí, como que yo la escuché a la manera en que las sílabas, los acentos, el juego del ritmo se daba, pero esa música que yo hice para el Burlador de Sevilla, se la escuché a Tirso de Molina en el momento de leer sus textos. Es decir, hay algo o mucho de musicalidad en el escritor, ¿no? Aún en el que escribe prosa. Hay ritmo, hay acentuaciones, hay una serie digamos, de rompimientos también como sucede en la música. Es decir, hay cosas extraordinarias que uno de repente encuentra, no nomás en lo poético, sino en lo narrativo. Y entonces ahí encuentran la música. Uno escucha música, ahí algo pasa. Entonces, ¿qué sucede con la cuestión de las musas? ¿Desde dónde nos hablan al oído y cómo generan nuestra creatividad? Eso es lo que vamos a ver y vamos a tratar de indagar indagar y precisamente y escudriñar sobre los mitos griegos sobre las musas. Entonces, acérquense, por favor, porque va a estar muy interesante saber por dónde nos sugieren los griegos con su mito de las que no fue algo que se creó de la noche a la mañana, ni de un solo autor, se fue creando a través de los siglos ese concepto de las musas. Entonces, vamos a tratar de indagar cómo conciben los griegos la cuestión de la inspiración. Muchas gracias, doctor. La verdad es que está muy interesante porque, bueno, en este seminario, como tiene relación con lo del arte, pues se inscriben muchos artistas y entonces esto nos enriquece mucho en el punto de vista, ¿no? No nada más en el psicoanalístico, sino también, perdón, tiene que ver con esto de la creación. Entonces, ojalá que se animen y puedan pues tener esta experiencia de vivir el arte de una mirada diferente. Y bueno, también con el otro seminario, la verdad es que Pablo también es un psicoanalista muy bueno, entonces ahí están los contactos. Y bueno, ya para empezar con esta poetisa, bueno, ahí están nuestros contactos, nuestras redes, y para empezar con esta poetisa, yo quisiera empezar con un poema de ella que a mí se me hace
que relata mucho lo que ella es, y bueno, ya me dirán Violeta e Ignacio si están de acuerdo conmigo. Y este poema se llama La noche. A ver si Violeta no se enoja conmigo por cómo lo leo, porque ella es experta en esto, yo no. La noche. Dice: poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera. Me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada. Y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos, que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria, que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmensa delira, y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. Violeta, ¿puedes empezar, por favor, a decirnos cómo empezó en tu vida Alejandra Pizarnik? Uy, ahora me siento como si estuviera en sesión de terapia porque justamente al preparar esta sesión conversaba con algunos amigos y les comentaba que para mí es difícil volver a leer a Alejandra precisamente porque es muy intensa, ¿no? Porque es como una autora que por supuesto conocí y me apasionó de inmediato porque tiene algo, digamos, que llega directo y apela a los sentimientos y que además es capaz como que de arrastrarte fácilmente como a eso que ella está sintiendo. Es obvio que ella sentía con esta intensidad, que se desgarraba al escribir y creo que puede transmitirlo muy fácilmente al lector. Entonces yo la conocí pues como adolescente, tuve como la oportunidad de leerla y por supuesto se convirtió en una de mis favoritas de inmediato, pero no sé qué tan bueno haya sido como conocerla a esa edad donde uno es como tan susceptible, ¿no? Entonces, para mí, claro, o sea, lo agradezco, me parece como algo, como, sí, bueno, como una, digamos, una especie de bendición en el sentido de que logra lo que uno quiere que logren los grandes autores, que es acompañarte o hacerte sentir acompañado en esas reflexiones, en esas emociones que tú tienes, ¿no? Y despertar como algunas otras. Entonces, el arte en este sentido como de transmitir, de hermanar en una emoción, se cumple muy bien en Pizarnik. Entonces, para mí empezó de una manera contundente, como un puñetazo, y ahora, como les comentaba, me costó un poco de trabajo volver a leerla porque te lleva de vuelta como a esos momentos y estados de la angustia que ella misma vivía, ¿no? Y ella tiene algo muy, muy particular que es, yo siempre soy una gran partidaria de que hay que separar muchísimo y ser bien conscientes de la división entre el autor y la obra. Es algo de lo que yo siempre hablo, ¿no? O sea, para mí creo que en esta situación actual como de la cancelación, de como estar como visitando las obras con el afán como de escudriñar, juzgar y después acallar, me parece muy mal. Y entonces creo que siempre hay que hacer una división entre esa ficción de lo que uno escribe y la vida del autor, que podría ser un santo y escribir muy mal, o podría ser reprobable y escribir muy bien, y además el autor casi siempre es plenamente consciente de que lo que escribe no es él, ¿no? Hay una separación, pero esto ocurre mucho más, digamos, en la narrativa en todas las obras de ficción. Y con la poesía esa línea se empieza a desdibujar un poco, pero con Pizarnik es terriblemente difícil trazar esa línea, ¿no? Ella crea un personaje que es como el ideal de cómo se debe vivir, que es bastante denso, así escribe, así son sus cartas, así son sus diarios, así son sus poemas,
su prosa que debería tener como un poquito más, a lo mejor esta división o da la oportunidad de que la haya, pero aún así tiene estas trazas como de esta angustia que ella vive, entonces se vuelve como bastante difícil separar todo esto de la persona que era ella. Y como todo es, digamos, lírico, es confesional, también de pronto el lector se siente como apelado, se siente como rodeado de esta angustia y entonces también ahí se empieza a desdibujar esa línea, ¿no? Que fue lo que me pasó cuando yo conocí a Pizarnik. Afortunadamente ahora puedo tener un poquito de distancia y como ya se puede, como puedo a lo mejor ver como cuáles son los mecanismos por los que logra esto, pero creo que ella no pensaba en esos términos, ¿no? Pensaba como en términos muy plásticos a la hora de escribir. Un poco para ella, creo que lo llegó a decir, era como construir un cuadro, porque también tuvo un acercamiento a las artes visuales. Entonces, para ella, este quehacer literario tenía que ver a lo mejor más con lo plástico y no tenía como un método, ¿no? Que es también como se fue desenvolviendo en la vida. Como un poco como que era un poco agritarse, partirse e ir entregando esto. Y pues bueno, creo que es una autora a la que creo que todos van a disfrutar mucho en el sentido estético, pero van a sufrir bastante a la hora como de empatizar con ella, ¿no? Que es maravilloso que pueda lograrlo y es terrible porque podemos por un momento vivir esa angustia espantosa que ella experimentaba todo el tiempo y que, bueno, yo no se lo desearía a nadie. Como sujeto de, no sé, a lo mejor para los terapeutas debe ser fascinante, pero también debe ser como desgarrador, ¿no? Porque no se le pudo ayudar al final o por lo menos ya acabó de una manera muy trágica, pero si son lectores, digamos, que empatizan mucho, háganlo con bastante precaución, pero disfrútenlo, ¿no? O sea, hay que, digamos, como tomar un poquito de esa distancia, pero estéticamente creo que es bastante disfrutable. Doctor, gracias, Violeta. Sí, yo creo que Violeta nos ha dado elementos muy importantes que vale la pena retomar con respecto a la cuestión de la función de la escritura. Es decir, hay que hacer la diferencia entre el autor y la obra. Aquí tenemos que contestarnos con el psicoanálisis. ¿Qué pasa con la cuestión de la escritura? ¿Es nuestra? Cuando lo escribimos podemos decir verdaderamente que nosotros somos el autor de eso que escribimos, o hay algo que se impone. Hay algo que se impone ahí a través del discurso del otro que pudiera en un momento dado determinar un conjunto de conceptos y de cosas que van a dar a podríamos decir, al escenario de la historia. Entonces, pensar qué sucede con la vida de Alejandra en ese sentido y querer compararla con su obra tan importante que ha sido a partir fundamentalmente de su muerte, ¿no? Aunque logra, por supuesto, grandes reconocimientos antes de morir, pero sobre todo la obra se inscribe en el mundo a partir de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es tan trascendente? ¿Por qué sucede de alguna manera? Ahora, si bien tenemos que pensar, y nos dice Violeta, no juzgar con respecto a que la obra pueda estar en valor o no con respecto a la vida del autor, aquí estaríamos pensando desde el punto de vista moral. Entonces, si yo siento que si se les ocurre algún poeta X, por no mencionar a varios, sino quemarlos, que eran unos borrachos, porque eran unos borrachos, decir que no escribieron bien o que no pasó nada con su escritura, es realmente equivocarnos, ¿no?
es realmente equivocada, si usaron alguna droga, si Nietzsche usó el opio para escribir, entonces tendríamos que decir que su obra no vale, o porque él estaba enfermo y porque tenía una serie de ataques que lo mantenían a veces muchos meses postrado en cama y demás. Y por eso entonces su escritura pudiera ser realmente de alguien con un pensamiento trastornado, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y que por otra parte también, si tuviéramos que hablar de trastornos personales, de trastornos que pueden suceder a través de la propia vida, quién sabe si eso de lo que escribimos no es precisamente las verdades profundas de lo humano, aún desde el lugar del trastorno, aún desde el lugar de la enfermedad, aún desde el lugar que pudiera partir del dolor absoluto de la existencia. Es verdad que la vida de Alejandra no fue algo sencillo. Sufre el destierro en el sentido de que viene de una familia rusa, etcétera, y la adaptación a la vida suramericana pues cuesta un trabajo particular. A la vez están sufriendo el asunto del nazismo, los efectos del nazismo que matan a gran parte de su familia y demás, y lo que sucede con la Segunda Guerra Mundial, el sufrimiento que puede a todos afectar. ¿Y quién nos dice si no precisamente el haber sido la antena sensible pudiera haber sido la causa de su muerte, el no poder resistir? Pero voy a plantear otras cosas más fuertes desde el punto de vista psicoanalítico. Es decir, sí, está toda esa historia que pudiera haber sido muy difícil para Alejandra. Por otra parte, que si en función de su bisexualidad podría en un momento dado escribir de un modo o de otro, quién sabe. Quién sabe, porque ahí podría haber hasta una complementariedad, si queremos verlo desde el punto de vista de ver la mirada femenina, la mirada masculina, si es que lo hubiera en la bisexualidad. Y qué es lo que sucede en función también precisamente de los autores que ella procura. Entonces habría, por supuesto, un conjunto de influencias, un conjunto de movimientos internos en su propia vida que pueden dar, sí, la elección de los temas, una serie de cuestiones, pero nos dice algo muy bonito Violeta. No tenía propiamente un método, pero su intención era plástica. Entonces era una intención artística. Y como tal, obviamente, la búsqueda de la belleza, independientemente de todo lo que pudiera haber habido en su sufrimiento. Pero quiero hacer aquí un señalamiento que nos regala Serge André con respecto a la cuestión de la función de la escritura. A diferencia del psicoanálisis que nos llama a hablar, la escritura nos invita a callar. Un contraste muy serio con respecto a la cuestión de la función de una cuestión y otra. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el asedio continuo del discurso del otro. No por nada inventaron la meditación. Es decir, es una manera de guardar un silencio, de poner la mente en blanco, como para acallar el discurso del otro. ¿Qué quiere decir acallar el discurso del otro cuando el discurso del otro es el discurso de la política? Política que yo recuerdo en ningún momento de la historia que yo conozco ha sido equitativa. El discurso de la política que lleva a la esclavitud. Y no se diga hoy día, ¿no? Que a través de la tecnología, a través de la cuestión de un conjunto de mecanismos de mercantilización, se nos impone verdaderamente solo la posibilidad del deseo del consumo como goce, ya no como deseo. A través de un conjunto de imperativos categóricos
que nos obligan a actuar y a ser de determinada persona, determinado modo de persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Queremos acallar todos ese discurso que nos invade, ese discurso que nos atraviesa el cuerpo. Curiosamente, y es triste, las cuestiones que el psicoanálisis nos puede decir al respecto, de un discurso que cuando yo lo emito, no soy yo quien habla, soy hablado. Algo que me trasciende, que agujera mi cuerpo, que me pone en situación en el que entonces mi discurso está condicionado de alguna manera en función de un conjunto de pensamientos, de ideologías, de filosofías, de religiones, de pensamientos morales, etcétera, del cual quizás no estoy en todo de acuerdo. Y por algo surge, y surge a través del lapsus, a través del equívoco, a través del acto fallido. Y entonces, de todo eso, hago, cuando quiero mejorarlo, síntoma. Por eso, las formaciones del inconsciente quieren cambiar la realidad. Entonces, nos dice Violeta de manera muy atinada, crea un personaje ideal, tal como se debería vivir. Qué importante, fíjense ustedes lo que está ahí en juego. A lo mejor ella no logra vivir, pero sin embargo, ella se opone al discurso del otro y en ese juego puede generar su personaje. Ya nos había dicho Freud cómo, de alguna manera, el escritor, el creador, resulta que no está conforme con la realidad. Obvio que Alejandra no lo estaba. Una rebeldía continua, perpetua desde la niñez, que no tenía Miriam, su hermana, ¿no? Entonces ese contraste, además de comparación entre la perfección, entre comillas, de la Miriam, que le ponía el ejemplo y con la cual la madre podía en un momento dado estarla comparando y exigiéndole que fuera quizás como su hermana y demás, tenía todo el derecho a rebelarse, a tratar de romper con esa cuestión como para poder escribir como escribió y de sentir la inconformidad continua de un discurso del otro, que sabemos bien en el psicoanálisis, cuál es el primer discurso del otro que nosotros escuchamos, si no es el de la madre. Había que acallar el discurso de la madre. Y en función de eso, crear nuevas palabras, crear nuevos parámetros estéticos, nueva pintura, nuevas imágenes con el conjunto de palabras en sus poemas. Entonces, pues, ante esa necesidad de acallar el discurso del otro, aquí es donde aparece la pizarnica como una denuncia. Y es donde las verdades pueden ser profundamente valiosas, ya que aquí nos presenta. Y ahí yo diría, y aquí sí se vale incluso justificar el dolor de su vida y de por qué llega a tener esa rebeldía, por ese dolor y poder crear cosas nuevas, intentando crear una realidad diferente, intentando transformar la realidad de su vida y la de los demás. ¿Qué le toca vivir en París? La posguerra. ¿Qué le toca? No otra manera más que maldecir lo que pasaba. Y entonces llega a ser calificada como poeta maldita, ¿no? Por el maldecir. Pero en un maldecir que es muy probable que contenga un conjunto maravilloso, ya nos hablará un poquito más Violeta de esto, de verdades que cuestionan hoy día al mundo. Por ahora lo dejo en esos puntos suspensivos. Gracias, doctor. A mí me gustaría, no sé tuyas, lo que opina Violeta de esto, y con lo que acaba de decir, se me vinieron dos frases, ¿no? De ella en sus escritos,
dice en esto, ¿no? Primero, cómo cómo titula todos unos poemas, ¿no? Que es La tierra más ajena, ¿no? Que nunca se sintió como parte de, ¿no? Y también esto de una parte de un poema que dice, simplemente yo no soy de este mundo, mis palabras son de lejos. Y otro de, me fui demasiado profundo, yo pienso que me pasé. Violeta, por favor. Para mí eliges muy, muy bien como las frases como que caracterizan, digamos, el quehacer poético, sobre todo de Pizarnik, ¿no? O sea, creo que todo el tiempo era esa evasión o esa reconciliación con la realidad de la única manera que ella sí podía vivirla, porque creo que era una persona que estaba, digamos, era incapaz de convivir con la realidad tal como era y debe ser terriblemente frustrante y difícil y triste vivir de esa manera y sentir que siempre que eres como un extranjero, que no encajas, que no puedes como adaptarte. También sería para nosotros como lectores una terrible pérdida que se hubiera adaptado, porque entonces no hubiera podido producir todo eso que hizo, ¿no? Era un poco lo que mencionaba Ignacio, que me parece como muy interesante, o sea, en realidad suena feo, pero nosotros como espectadores, como consumidores de arte, como lectores, tenemos mucho que agradecer como a ese dolor, pero además, no nada más fue que sintiera el dolor, ¿no? Sino qué hizo con eso. No fue solamente una catarsis que digamos que tuviera para sí misma y ya, sino el arte es algo interesante, ¿no? Que transforma esa huella de dolor en algo con lo que los demás también podemos empatizar, estar rodeados, comprender, a lo mejor esa manera como de, como romper la barrera que nunca pudo romper con su vida o con su manera de convivir, eso no lo podía alcanzar de ninguna manera en lo práctico, pero sí lo podía alcanzar con sus palabras, pero sí lo podía alcanzar en la poesía, pero sí era como, digamos, la única manera que ella tenía realmente de existir y de como, digamos, donde esta intensidad que a lo mejor en la vida no está bien vista o no es funcional, en la poesía es todo lo contrario, ¿no? O sea, le da una potencia terrible, por eso hiere tanto leerla, sobre todo cuando uno está en estados vulnerables. Entonces, esta potencia, esta intensidad, lo que ella hace con la palabra, que además también era un proceso doloroso y frustrante, ¿no? Y sobre todo cuando ya había alcanzado un cierto éxito, un moderado éxito, y después empieza a experimentar más y la gente quiere que vuelva a ser lo que ella era, no puede detener ese proceso, ¿no? De lo que ella hace con el lenguaje, pero creo que es muy interesante lo que logra y además como esas etapas, ¿no? O sea, casi toda su producción o lo más reconocido de ella es, decíamos, la poesía y la poesía lírica, pero también hace un poquito como de crónica, de ensayo, hace un poquito de esta novela que a mí me gusta mucho, pero y que además es prosa poética y muy interesante, la de la Condesa Sangrienta, pero también es un experimento ahí medio extraño, ¿no? Entonces, todo lo que ella va haciendo es un poco difícil de etiquetar o de encajar en algo. O sea, es como ella decía, no era de este mundo, no podías decir, es que esto es una novela, es que esto es un poema así. O sea, todo estaba atravesado por ese dolor, por ese no encajar, por ese, digamos, esa, no sé, especie de fractura como del lenguaje, de la comprensión de las cosas, no lo podía hacer como de esta manera dogmática o con esta técnica que, por ejemplo, utilizan los artistas que son más académicos o que tienen un método mucho más marcado o una búsqueda mucho más ordenada, ¿no? Ella, esa intensidad era lo que le hacía crear y también lo que le impedía hacerlo de una manera que quizá le hubiera traído más éxito profesional o más reconocimiento, pero no era lo que ella era súper inconstante y esta... bueno, para mí es algo que se agradece, ¿no? O sea, que no es la misma manera, cada artista tiene su modo distinto de hacerlo y esta forma particular de Pizarnik es algo que todavía no se entiende bien, ¿no? O sea, no es una persona difícil de abordar desde lo académico. Decía esto
que borra, como que uno no sabe bien qué es de verdad la autora, qué es la obra, qué es, o sea, ahí es bastante difícil como de hacer ese análisis, esa separación. Y creo que también como que todo está, digamos, ligado entre cómo vive, la parte que escribe, cómo son sus amistades, su desarrollo como persona, como artista. Entonces, eso es una artista muy, muy compleja, ¿no? Pero creo que eso hace bastante rico acercarse a ella y a su obra. Esto que dices, Violeta, está bien interesante. Sí, esto que dices, Violeta, está bien interesante porque sí creo que era como una persona como muy intensa, ¿no? En cuanto a sus emociones y como que vivía una realidad muy abrumadora, ¿no? Y que creo que también las relaciones interpersonales que tenía con otras personas también como que la describían como una persona como muy demandante, pero a la vez también era como muy obsesiva. Bueno, yo había escuchado que era muy obsesiva en cuanto a sus poemas, como que ella no descansaba también hasta buscar esa palabra exacta para en cuanto a sus poemas, ¿no? Y entonces hacía como varios como ensayos hasta encontrar esa palabra que a ella le significaba, ¿no? Y por ejemplo también en la cuestión de esto, de lo que estabas diciendo al principio, de separar como la obra del autor, pero que con ella es difícil seguir esa línea porque justo con este libro de que están las poesías completas, pues uno se va a dar cuenta que conforme va Avanzando. acercándose al momento de su suicidio, los poemas son cada vez más, si pueden notar aquí, son cada vez más cortos y son cada vez como más desgarradores, ¿no? Entonces, ahí el lenguaje, que ahí no sé si el doctor ahí nos pueda como ayudar un poco, ahí se va haciendo como diferente, ¿no? En el momento que se va ahí, yo le podría decir como acercando a esto de como la cosa de algo ya que no es como totalmente simbolizable, representable, porque ya se va acercando como a lo real de lo que no hay como definición. Entonces ahí ella se va quedando ahí con un lenguaje ya más complicado, ¿no? Más desgarrador. Y Entonces, lo que decía Violeta, perdón, como esa fragmentación también. Uh-huh. no sé si nos pueda comentar algo de esto, doctor. Sí, yo quisiera retomar las palabras de la escritora Cristina Piña con respecto a esos conceptos fundamentales y que tiene que ver con ese modo de acuñar, de sintetizar, y a la vez que un escritor es capaz de estar creando neologismos, también creo que también genera nuevas estructuras sintácticas. Y pudiera ser que nosotros no quisiéramos entender o que el autor mismo quisiera que no se entendiera, ¿cierto? Pero poder escribir. O también esa búsqueda que tú misma lo mencionabas, Mariana, de una necesidad, un gran deseo de escribir para poder expresar algo que no se puede expresar de lo real. Entonces la escritura va quedando entonces como un intento de trozos de lo real. Como aquí no le busquen, no hay nada más que pensarlo, ni meterlo a la cuestión de certidumbres imaginarias. Eso tiene que ser acuñado como algo real. Aquí está, ¿sí? Que implicaría la certidumbre. Algo de lo que pasa en el juego del discurso del psicótico. Acá nosotros no podemos afirmar esa cuestión, sino la necesidad de Alejandra de poder expresar todo lo que estaba pasando en su cuerpo,
Porque miren lo que plantea Cristina Peña. Se temía como uno de los grandes ideales de los que mencionaba Violeta, el querer vivir en estado de poesía. Es su cuerpo, su vida, su sensación en estado poético. Entonces es comprometer todo el cuerpo, es meter todo el cuerpo a la poesía, es meter todo el cuerpo a la palabra, ¿cierto? Entonces hacer que la palabra sea capaz de decir todo lo que el cuerpo siente, prácticamente es imposible, ¿cierto? Pero la búsqueda del poeta nos va a dar novedosas formas sintácticas, novedosos neologismos, que a lo mejor de momento nos cuesta trabajo entenderlos, o a lo mejor no los vayamos a entender. Quiero decir, esa precisión y esa búsqueda de cerrar el sentido, que es la parte central del escritor, tendríamos que decirlo con Lacan, es precisamente lo que genera Joyce. Una escritura muy cerrada, una escritura que intenta prácticamente no dejar nada fuera a la interpretación. Entonces aquí estamos viendo algo y una necesidad muy interna de su cuerpo, de su manera de ser, como para que se pudiera estar como quien quisiera vivir en el estado de gracia. Me hizo pensar en Santa Teresa, esa afirmación, como la escritura de Santa Teresa y ese incluso martirizar su cuerpo sin comer, medio tomar agua y solamente comulgaba, era lo único físico que ella ingería, la hostia, etcétera, llevarla a una necesidad de que el poema llegara al éxtasis, le hace un poco más allá del orgasmo. Entonces implicaría comprometer todo el cuerpo, comprometer todo a la palabra, apostar todo por la palabra, apostar todo el cuerpo. Hasta ya no tener que decir nada, habiéndolo dicho todo, si se concretara en esa posibilidad. Dice Alejandra, déjenme con mi lenguaje nuevo, desconocido. No tratan de interpretarme, de leerme, de decir qué quiso decir. En todo caso, tendríamos que aceptar eso que dice ahí, es ella, en su síntesis, en su cuerpo. Y aquí está una verdad, la queramos entender, comprender o no. Ahí hay algo. Y cuando ella lo defiende, déjenme con mi lenguaje nuevo, desconocido, está defendiendo un estilo, una manera de intentar llegar a lo real, llegar a transmitir con las propias palabras lo real. Entonces dice Cristina Piña con mucho dolor, llega a tal esfuerzo que para Alejandra el lenguaje se rompe. Se rompe total y absolutamente. Y entonces, después de esa ruptura del lenguaje, no hay lugar. Para ella no hay más lugar. Llega al extremo de las cosas, Alejandra, en ese modo de intentar decir todo lo real del cuerpo puede llegar a decir. Lo tiene totalmente apostado ahí. Lo tiene totalmente puesto en esta posibilidad de que su narrativa como su poética llegue a dar cuenta de todo esto. Fíjense lo que dice un fragmento que nos comparte la escritora Cristina Piña. En la cima de la alegría, me declaro acerca
que de una música jamás oída. Y que ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo, a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Qué fuerte planteamiento, qué compromiso con la palabra, para que la palabra se convierta en el vivir hasta el nivel del éxtasis. El compromiso de Alejandra era tremendo, con el lenguaje, con la palabra, para que llegara el momento, porque me hizo una pregunta muy fuerte, afortunadamente, mi amada Mari Carmen, que si la escritura en Alejandra la había salvado o la había condenado. Pregunta muy comprometida para el psicoanálisis, porque podemos empezar a querer resolverla con la cuestión moral o con la cuestión ética también, y entonces incurriríamos en un gran error. Es decir, a lo mejor las dos cosas. La palabra y la palabra creada por ella misma la salva y la condena. La salva del discurso del otro. A fin de cuentas, en un juego en el que logra crear cosas nuevas, encontrando una originalidad en su expresión, en su expresividad y en su palabra, para lograr esto que nos plantea aquí, del éxtasis del vivir, ¿cierto? Que seguramente podría llegar a ser explosivo, no tanto en la alegría también, como en la tristeza, en la depresión, ¿no? Entonces, el libro de Cristina Piña. Yo trabajé esto en el internet, hay unas jornadas sobre ella, y ¿qué creen? Que no apunté, mencionó como 4 libros sobre Alejandra que ella escribió, y y no los apunté, una disculpa, pero está muy a la vista, si ustedes ponen su nombre, las entrevistas que le hacen al respecto. Entonces, ella está comprometida con esa vivencia. Entonces, sí o no, pensar en la cuestión de salvada o condenada, es decir, a fin de cuentas, vivió en la palabra como quiso. Su deseo estaba comprometido, su cuerpo estuvo comprometido ahí, en la palabra y en la creación estética, en la creación de la belleza, aun cuando esa belleza trajera en el fondo el dolor, el sufrimiento. Adelante, Violeta. Te quiero decir que como me parece muy interesante lo que acaba de decir Ignacio, y creo que para mí, desde la experiencia de la creación, creo para mí que definitivamente como la palabra la salvó. Creo que ella era una persona profundamente inadaptada, que jamás iba a poder como vivir como se esperaba de ella que viviera, pero para mí creo que la palabra le dio un motivo y le dio una manera como de enfrentarse a la realidad que no se podía enfrentar, y tal vez era una persona que nunca hubiera logrado pasar la edad que pasó, que quizás se hubiera matado antes si no hubiera sido porque tenía este recurso de la palabra, ¿no? Entonces, de algún modo quedó inmortalizada, de algún modo hizo bastante por la gente que también se siente como ella, que se le pueda leer. Para mí es o sea, la sublimación por medio del arte, para mí es
lo más valioso que puede existir y que además ella hizo por sí misma y por los demás, ¿no? Entonces nosotros como espectadores, como lectores, como, claro, como gente que existimos después de ella y de lo que hizo, creo que para mí es como lo más cercano a la salvación, ¿no? O sea, como yo no tengo a lo mejor una condena, digamos, para mí éticamente el suicidio no es algo incorrecto. Lo siento mucho por el dolor que tuvo que haber pasado para haber hecho lo que hizo, ¿no? O sea, preferiría que nadie pasara por eso, pero no es como de una índole ética. Entonces, para mí, sí hay como una salvación, o lo más cercano a una salvación, es este poder sublimar a través del arte. Entonces, creo que, no sé, se hizo y nos hizo un regalo a la hora de poder como jugar, dislocar el lenguaje de esta manera y queda eso, ¿no? No fue solo el dolor, queda eso que hizo con ese dolor. Y de hecho, creo que su último libro del infierno musical, me parece, que fue meses antes de su muerte, decía que alguna vez, tal vez, encontraremos refugio en la realidad verdadera. Justo lo que decías, Violeta, ¿no? Decía, solo las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado viviente. Dice. Uh-huh. Doctor, no sé si quiera decir algo al respecto. ¿Seguimos? Se quedó pensándole. ¿Seguimos, Olga? También si quieren Sí. comentar los participantes que estamos aquí, también pueden comentar, ¿eh? O Sí, por supuesto, no los hemos dejado hablar, ¿verdad? Sí, adelante, valdría la pena ahorita con lo que hemos aportado, quienes hemos hablado. Sería muy interesante saber sus opiniones y sus preguntas también con respecto a este asunto de la escritura y el lugar en el que se jugó Alejandra Pizarnik en ese asunto de la escritura. Hola, Hola. habla Juan Felipe, perdón que tenga mi cámara apagada. ¿Cómo están? Sí. Hola, ¿Me hola, escuchan? bien. Sí, Creo que se corta un poco, Felipe. hola, hola, ¿nos escuchas? Hola, Ah, ya te escuchamos. perdí un poco la llamada. Ya te escuchamos. Sí, perdí un poco de la conexión. Bueno, mucho gusto, yo soy Juan Felipe, yo soy médico, yo soy cirujano cardiovascular en Colombia, pero me encanta el psicoanálisis, es una poesía hecha realidad. Cuando uno escucha la obra o lee la obra de Alejandra Pizarnik y su historia, cómo terminó tan trágicamente para nosotros, ¿no? ¿Quién sabe la realidad de Alejandra? Pues si el desenlace del suicidio era, porque hay diferentes clases de suicidio, ¿no? Para entenderlo desde el punto de vista psicodinámico, para ella fue una solución arriesgada y valiente para terminar su vida y con todos esos dolores que ni siquiera su propio psicoanalista, el análisis, ni siquiera su propia obra lo pudo hacer, ¿no? Porque ella hacía psicoanálisis con el doctor Ostrop, incluso Sí. muchas de sus cartas fueron escritas a el psicoanalista. Pensaría uno que tanto el artista como pues hablando del artista, del pintor, como el que hace algo nuevo, como no el que sabe algo por el sujeto del supuesto saber, sino el que crea, uno diría que tiene un poquito más de salvación, entre comillas, que aquel que busca otro tipo de soluciones como por ejemplo las toxicomanías, la neurosis, en fin. Entonces, cuando yo vi el evento de Alejandra Pizarnik y el análisis, pensaba pues que podríamos, con todos ustedes que son expertos, pensaba yo que podía encontrar como ese punto de origen, qué fue lo que Alejandra, porque pese a que ella vivió una niñez muy alegre, una infancia no carente, los padres de Alejandra pues eran inmigrantes rusos,
pero el problema de ella como que comenzó en la época de la adolescencia, cuando la madre como la detuvo en un acto masturbatorio, como si hubiera ese complejo, ese estrago madre-hija. Yo creo que, no sé si ese fue el origen, o si hubo un origen más genético en el cual una persona con tanta inteligencia, con tanto don, con tanta sublimación de todo eso que tenemos nosotros, pues, ¿cómo pudo terminar con ese fin, no? Espero me haya hecho entender. Sí, Felipe, muchas gracias. Y doctor, muy importante la pregunta. ¿Hay algo esencial en la cuestión del lenguaje? El lenguaje mata la cosa. Si yo digo silla, no hay silla. La palabra no contiene la silla. Se refiere a la silla, a algo real y a la imagen de la silla. Diríamos con Freud, la palabra silla es representación palabra, es decir, representación de la representación. Ya representa la imagen de lo que sirve para sentarse. Y aquí hay algo muy fuerte con respecto al proceso de lo que vive Alejandra Pizarnik. Fíjense ustedes. El lenguaje, a fin de cuentas, es su patria, es su casa. Pero fíjense qué patria y qué casa. Mi patria es el lenguaje, dice ella. La casa, el propio lenguaje. ¿Qué es lo que está en el lenguaje? La ausencia detrás del lenguaje. Las palabras, son palabras de Alejandra, no hacen el amor, hacen la ausencia. Quien se mete al trabajo de las palabras está encontrando la ausencia en su más amplia dimensión. Porque las palabras no contienen la cosa. Y entre más nos metemos a la cuestión del lenguaje, más nos encontramos con la ausencia. Entonces, creo que ella nos está revelando lo que pasa aquí. Su compromiso tan fuerte como el comprometer su sentir, su cuerpo, su vida para convertirla precisamente en poesía, una vida poética, es comprometerla totalmente con la ausencia. No es cualquier cosa. ¿Qué piensan los demás? Yo pienso que, perdón, siempre se sintió en falta, ¿no? Porque pienso que desde que los padres son exiliados, no se sienten parte de, ¿no? O sea, y es algo que precede a eso. O sea, nunca hay una pertenencia a. Entonces, también en relación con la familia tampoco se sentía como tan perteneciente a, ¿no? Y justo estaba viendo un poema que ya es de sus últimos poemas, y ella escribe: ¿Quién es yo? Solamente un reclamo de huérfana. Por más que hable, no encuentro silencio. Yo que solo conozco la noche de la orfandad. Espera que no cesa, pequeña casa de la esperanza. Entonces, yo siento que, obviamente no siempre tenemos esta falta, ¿no? Pero creo que en ella era esta falta abrumadora y desgarradora, ¿no? Como estamos diciendo, y que cada vez fue creciendo más y más y más y más hasta que ya no pudo más y se suicidó, ¿no? Y entonces este deseo de muerte, pues que siempre lo tuvo y hasta que lo realizó. Alguien, perdón, iba a hablar, no sé quién. Erika, Buenas tardes, gracias. Pues qué interesante, muchas gracias. Y bueno, mi participación es referente a hablando en términos de
psicoanálisis, que pues es evidente, por lo menos para mí, que Alejandra tenía una pulsión de muerte muy marcada y que sublimaba a través del lenguaje y las letras de una manera pues muy exquisita, a través de la metáfora, como es normalmente que se maneja la poesía. Pero mi pregunta aquí, y bueno, sé que hay varios psicoanalistas o terapeutas o psicoterapeutas, es que se mencionaba así la idea de que si se había condenado o se había salvado, ¿no? A través de su trabajo literario. Y bueno, mi pregunta es que si ella no hubiera seguido alimentando esta pulsión de muerte a través de todo este trabajo y toda esta escritura y la hubiera encaminado de otra manera, quizás hubiera podido haber un cambio sustancial, hablando o refiriéndonos a su psique, ¿no? En particular. Esa sería mi pregunta. Yo quiero retomar el planteamiento de Violeta. Y como tú dices, Claudia, la pulsión de muerte estaba siempre presente pero lo está en todos los seres humanos. Lo está en todos nosotros, la pulsión de muerte. Ahora, que en ella estaba más marcada, es probable, como dice Violeta, que ella pudiera haberse suicidado desde niña. Y que curiosamente tal vez precisamente la palabra y el ejercicio de la poética y poderse meter como lo que tú estás planteando, Claudia, en el sentido de la metáfora, que implicaría una reinterpretación de las propias palabras, ¿no? Pudiera haberle llevado precisamente a prolongar su vida hasta los, ¿qué fue? ¿Los 34, Violeta? Hasta los 34 años, ¿verdad? Según yo fueron los 36. 36. Ahorita investigo. Me Pero estoy equivocando por 2 años. Es decir, no llega a los 40, ¿no? No llega a los 40, pero sin embargo, parece que esa pulsión la atormentaba. ¿36? Sí. Correcto. Entonces, la atormentaba desde niña. Entonces, sí, Claudia, a lo mejor la palabra incluso le ayudó para llegar hasta los 36. Ahora, ¿qué puede pasar o no con respecto a la cuestión? Pensamos, si lo pensamos desde el punto de vista médico, pues para el médico, tú me desmientes, Juan Felipe, pues la idea es precisamente salvar la vida de la persona. Y quizás también para el psicoanalista o para el psicoterapeuta. Es decir, intentar que no sucumba a la pulsión de muerte y en todo caso la vivencia de la metáfora pueda llevarle, como Freud plantea, pero son asuntos paradójicos. Cuando Freud nos dice, más allá del principio del placer, la aceptación de la muerte es lo que nos pone en el camino de la pulsión de vida. Entonces, lo curioso es que si no aceptamos la muerte, no es posible meternos también en el proceso de la pulsión de vida, en el camino de la pulsión de vida. Y es verdad que la creatividad, la creación, es la que de alguna manera no solamente nos prolonga la vida, nos enriquece la vida, ¿no? Porque nos hace ver otras cosas que no veíamos, nos hace ver una realidad que no teníamos a la mano. Entonces, es verdad que eso podría haber estado ahí. Pero acá el asunto está para ella en este planteamiento que hace doña Cristina Piña. Se le rompe el lenguaje. Ella rompe su propio lenguaje. Y termina con eso matándose. Entonces, algo sucedió aquí para que rompiera su propio lenguaje. Algo sucedió, quizás de toda la historia de vida, como para que llegara ese momento de esa manera. Es decir, obviamente, si nuestro deseo,
cuando tenemos un analizante, un paciente, es que viva. Y le daremos todos los elementos para que de alguna manera prolongue su vida. Pero muchas veces las determinaciones profundas que puede tener una persona no alcanzaría el psicoanálisis ni ninguna psicoterapia para detenerle en el camino del suicidio. A mí me gustaría decir algo. Yo no soy psicoanalista, por tanto no puedo como, responder nada de ese lado, pero lo que sí creo es que si a alguien que tiene, cuya principal motivación es el arte, se le quita esta herramienta, creo que eso para mí sí es una condena, ¿no? O sea, creo que a lo mejor puede ser que de pronto uno como artista pueda ser medio mórbido, que un poco sea regodearse en el dolor también, la creación, pero casi siempre para mí cumple una función más bien como de sublimar, ¿no? Creo que además alguien que tiene como una obsesión tan grande como la que tenía Alejandra eh, con la creación, con el lenguaje y todo eso, no solo es que no es que fomentara ese dolor con el lenguaje, más bien no podía evitar ser así, no podía evitar escribir. O sea, era algo súper inherente a ella. Si se le arranca eso, no hubiera sido ella misma. Para mí, se hubiera muerto mucho más rápido, de alguna u otra manera se habría autodestruido, pero además creo que un artista no puede evitar crear, ¿no? O sea, si alguna vez se le trata de impedir, digamos que es como hacerle desaparecer como persona. Entonces, no sé del lado del psicoanálisis cómo responder eso, pero del lado de la creación sé que hay cosas que nos motivan, que nos dan un sentido y que si se nos quita eso, ya no somos nada. Entonces, creo que para ella estamos seguros, creo todos, o podemos concordar en que era tan fuerte esta búsqueda de sentido a través del lenguaje, que sin ello no hubiera podido como sobrevivir. Para mí es algo esencial como tomar agua, ¿no? O sea, pero bueno. Yo creo, perdón, yo creo que yo estoy de acuerdo. Ay, perdón. Ay, perdón. Yo creo que yo estoy de acuerdo con eso último que se dijo, porque aunque Lacan hablaba de que la sublimación y el síntome tenían una relación muy cercana y muchos decían que el síntoma era una sublimación, no es lo mismo el síntoma que habla Lacan a la sublimación. La sublimación de pronto estaría más en relación en una persona con un seno familiar tranquilo, ¿sí? Donde se sintió amado, donde sí, todos estamos en falta, pero la supo sobrellevar a hacer el arte como manera de síntoma. Entonces pensaría que cuando uno toma esta última relación con el arte, ya sea pintura, arte, música, miren lo que hizo también Jackson Pollock, un excelente pintor que también terminó de una u otra forma trágica su muerte en un accidente que yo diría que también fue pues una especie de suicidio. Entonces, ¿cómo estamos realmente con ese matrimonio, con ese falo muy tormentoso, ¿sí? Pero que nos cobija el arte para sentirnos bien hasta alguna época que no es suficiente, ni el psicoanálisis, ni por más artistas que seamos, músicos, pintores, estaríamos libres de algo que ya se avecina, de algo que ya se cultivó en un seno, porque muy bien lo decían, Alejandra no se sintió muy bien desde niña. Es más, ella escribe un poema en el cual dice, ya por fin comprendo la soledad. No son las palabras que ella escribió, pero así lo interpreté yo. No son las palabras, perdón, no, ya comprendo cómo es la soledad que yo sentía desde niña. O sea, que ella desde niña siempre se sintió solo. Yo creería eso, el arte como síntoma y el arte como sublimación. Algo iba a Sí. decir Erika. Sí, buenas noches. Perdón, pero no tengo ni idea de qué picar para que yo me pueda ver. Entonces, hasta mi logo, ¿no? Bueno, a ver, yo primero quiero darles las gracias, porque la verdad es que parece que Face me persigue, ¿no? Entonces, ¡pum!, se aparecen ustedes, y justo en un momento en el cual yo estoy haciendo un libro muy loco,
¿no? Entre autobiográfico, entre novela, entre una cosa muy loca, ¿no? Pero entonces me hace mucho sentido ahorita, ¿no? Yo no conocía la obra de Alejandra, ahorita todo lo que están ustedes diciendo. Mi formación es soy psicomotricista, trabajo con autistas, y fui alfabetizadora 40 años, ¿no? Entonces, la palabra, además soy disléxica, disnómica, disortográfica, TDA, ¿no? O sea, soy todo eso que de pronto califican que somos los locos, ¿no? Entonces me hace mucho sentido, porque además la mayoría de artistas, no digo, yo nunca me he considerado una artista, entre comillas, pero soy bailarina desde que soy niña, ¿no? Y escritora desde que aprendí con todo y mi dislexia, ¿no? Y mi disnomia. Entonces, me hace mucho sentido el que Alejandra me haya llamado y me dice, hey, aquí, por favor, léeme y veme, porque yo te tengo que decir cosas, ¿no? No eres la única loca en este mundo, pero no termines como yo, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque la angustia que sentimos muchos, yo trabajando con autistas de diferentes niveles, es impresionante cómo el hablar del cuerpo nos acerca, ¿no? A esa metáfora que la palabra termina poniéndole, entre comillas, una razón, ¿no? Entonces esto es como muy complicado porque el autista vive todo el tiempo la necesidad de la construcción del yo, él no lo sabe, ¿no? Obviamente, pero cuando el niño se pone frente al espejo y dice yo, ¿no? Y yo le digo atrás, mira, ese eres tú soy yo soy tú, ¿no? Entonces es una diada interesantísima de lo que sucede en esta cuestión de la construcción del yo, del lenguaje, y que el lenguaje supuestamente aterriza, ¿no? Entonces, la palabra, en mi caso, es poner en un momento determinado las razones de la angustia, ¿no? De la angustia de lo que quiere decir uno, de lo que quisiera que leyera el otro, pero estoy hablando a través del otro, ¿no? Esto es muy interesante, ese fenómeno, por eso me sentía yo medio loca, diciendo, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pero me hace mucho sentido en muchas obras, ¿no? Los pintores de pronto hacen eso. Hoy precisamente revisaba la biografía de Van Gogh, ¿no? Dije, Dios, ¿no? O sea, bueno, qué bueno que no somos muchos. Pero entonces lo que quería yo compartir es gracias. Voy a perseguirlos porque me encanta la manera en la que están abriendo la posibilidad. Yo soy empírica en muchas cosas, ¿no? Pero también soy investigadora de muchas otras y también empírica. Entonces, muy atinado a hablar de esto, da para mucho, para muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí andamos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Elvira. Miren, yo quisiera como leerles un fragmento de una carta que hizo Néstor Brownstein, un psicoanalista contemporáneo que hace poquito se suicidó porque él tenía una enfermedad, tenía cáncer, ¿verdad, doctor? Y se los quiero leer porque con todo esto que estamos hablando del suicidio y que Violeta decía algo de esto, que ella no estaba, o sea, en contra, que había como algunas, no me acuerdo bien como las palabras que dijiste, Violeta, pero fue así como que dependía mucho del caso, y en esto de Alejandra Pizarnik, yo creo que sí, pues tiene que ver mucho con esto que él dice, ¿no? Y entonces es un fragmento y dice, es ignorar los argumentos éticos de los muchos partidarios de la muerte digna, de
de la eutanasia y del suicidio asistido. No se trata en esos casos de un triunfo de la pulsión de muerte, siempre tan cómoda y a la mano para descalificar al suicida, como sucede en las religiones monoteístas y en el psicoanálisis, que no es un derivado de ellas. El llamado pasaje al acto es, en muchos casos, afirmo que también en el mío, una decisión soberana del sujeto que se opone a la muerte pasiva, consensual, esa que el mundo acepta sin chistar. Una acción frente a un impas, no un homicidio por vuelta contra sí mismo, sino una manifestación suprema de la pulsión de vida, de inscripción indeleble de la libertad, que nada sería sin la posibilidad de decir hasta aquí. Habrá que repetir que el organismo solo quiere apropiarse de su camino hacia la muerte. Hay que recordar el texto de 1915, cuando Freud evocaba el adagio, perdón mi pronunciación, de Vegetius, y lo transformaba en un lema rector. ¿Qué otra cosa es vivir sino anticipar y apropiarse del camino hacia la muerte? El suicidio premeditado, decidido en diálogo con uno u otro, capaces de escuchar y deliberar con el sujeto que resuelve quitarse la vida sin esperar lo que el destino le depare, es un acto pleno de sentido, no el abandono ante un impulso irracional, un pasaje al acto, como en frecuencia se le nombra en los casos trágicos. Entonces, yo creo que sí tenemos que delimitar muy bien el suicidio cuando es un acto impulsivo, ¿no? Eso es mi punto de vista muy personal, y un suicidio cuando es, como es a mí en este caso, se refiere como un suicidio como de Alejandra Pizarnik, que ya se veía desde hace tiempo y que yo también concuerdo que conforme a la escritura le hizo estar con vida hasta estos 36 años y que ya fue en su momento, porque ella estuvo planeándolo desde ese momento muy al principio, ¿no? Y que en ese momento pudo realizar su deseo. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario que quiera decir, o ya empezamos como a cerrar. Bueno, yo solo quisiera decir que algo que probablemente para ustedes sea una obviedad, pero que a mí me parece importante remarcar. Creo que la mayor parte de la gente suicida o que en algún momento atenta contra su vida, en realidad lo que tiene son unos deseos enormes de vivir, pero no se pueden acoplar a la vida, ¿no? Y creo que es el caso de Pizarnik, que buscan como la realidad, vivir de verdad, y sentían que estaban de algún modo solo sobreviviendo, o que no podían llegar a alcanzar lo que para ellos era ese ideal de la vida, ¿no? En sí. Entonces, creo que el arte es lo más cercano a vivir de verdad, a tocar esa intensidad, y de algún modo el suicidio en algunos casos es justamente imponerse, y es alcanzar como ese, digamos, es un triunfo de alguna manera. Eso obviamente no se lo diría a nadie que tenga esas intenciones, lo digo aquí con ustedes que bueno, se dedican al psicoanálisis, pero creo que es un triunfo de alguna manera en el caso de un artista, decir, bueno, hasta aquí puedo llegar, pero antes regalé todo esto que yo hice, todo esto que pude crear, y que probablemente de algún modo pueda salvar a otros, ¿no? Saber que uno no está solo en este tipo de emociones, creo que es algo que para mí el arte ha cumplido en muchos casos, ¿no? O sea, conocer la obra de varios artistas ha hecho que yo no tenga ni siquiera que pensar, o que no tenga esa necesidad de creer que no sé, que el suicidio es la única escapatoria. O sea, ver el arte, poder como sentir esa especie de acompañamiento, y además de una manera tan nítida, tan trabajada, creo que puede ser algo como bastante importante a la hora de decidir que seguir vivo, ¿no? Y también para los artistas eso puede haber pospuesto, o haber por lo menos dado un sentido que hace menos trágico, no sé si estoy mal por decir eso, pero hace un poco menos trágica esa muerte que venía de todos modos, ¿no? Porque por lo menos pudieron hacer ese regalo con el dolor que ellos tenían. Doctor.
Me gusta mucho ese planteamiento y que es curiosamente con el que cierra su carta Néstor Brownstein, mi maestro, por su enseñanza, amo el psicoanálisis. Dice al final precisamente, no tomo esta decisión sino por amor a la vida, porque he amado la vida y la viví hasta el último momento. Era un gran enamorado del arte y a lo que llega con la enfermedad degenerativa es que ya no podía ni abrir una botella de agua. Entonces, por amor a la vida, y si no la puedo vivir, pues es ético darle un hasta aquí, ¿no? Después de lo profundo que vivió su vida. Un hombre muy comprometido con la vida, un hombre muy, muy comprometido con el amor, con la música, con el psicoanálisis, con la investigación. Entonces, creo que lo que dices, Violeta, me parece algo que resaltar. No necesariamente lo que hay en todo el trabajo de Alejandra sea puro amor a la muerte. No. Es muy probable que todo eso que nos dejó sea su amor a la vida. Muchas gracias. Gracias. Ay, Jessica, no digo que no sé si alguien más quiera compartirnos algo. Oscar ya puso un corazoncito. ¿alguien más quiere compartir algo? Pues les agradecemos mucho. Jessica, ¿tú quieres compartir algo? No, muchas gracias. Agradecerles a Violeta, al doctor. Creo que este evento fue muy enriquecedor también con la participación de los que hicieron aquí, de Erika, de Claudia. ¿Quién más participó? Ya se salió. Felipe, que también con sus aportaciones pues hacen esto muy enriquecedor, la verdad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Violeta, por estar con nosotros. Muchas Yo creo gracias. que así nos iríamos mucho tiempo comentando más y más, porque yo creo que hay mucho más que comentar. Pero pues bueno, gracias. Muchas gracias y esperemos coincidir nuevamente. La verdad es que estuvo muy, muy enriquecedor, me gustó muchísimo. Creo que nos acoplamos muy bien. Gracias a todos los que vinieron. Ojalá que puedan seguirnos en otros eventos. Ojalá que puedan participar en nuestros seminarios. Y bueno, los esperamos próximamente. Los estaremos invitando para otro evento especial. Muchísimas gracias y bonita tarde o noche para los que estamos en otro país. Nos vemos. Gracias. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Erika. Saludos.